Muy bien. Esta teórica corresponde al registro 2, lecturas del espacio público, y tiene que ver en todo lo que significa, digamos, esta idea de que la ciudad y lo urbano, como objeto de estudio, han reconocido, han encontrado en los modos de representación la expresión de pensamientos culturales y disciplinares, en una relación difícil de desvincular entre las mediaciones técnicas y teóricas. De esto tratará un poco trataremos de abordar estos temas en esta clase, más que nada en la idea, digamos, en el concepto de las formas de lectura, y de representación entre el pensamiento y la técnica, eh, eh, donde realmente lo que intentamos ver es la idea de los modos de ver, es decir, cómo esta expresión de los pensamientos caracterizan a la percepción como un fenómeno cultural. Eh, la visión nunca es algo externo, algo que pueda sumergirse, nunca es algo que se pueda sumergir en el interior de las cosas, de los paisajes, de los edificios, de los cuerpos. Es algo externo, separado, cuya capacidad de aprehensión de la realidad está directamente vinculada y depende ineludiblemente de los medios, del medio que organiza esa visión. Dice Merleau-Ponty, la vida como totalidad está recogida en espacios y lugares. La casa, la ciudad, nosotros le agregamos el espacio público, el paisaje, que solo nos son accesibles experimentándolos, viviéndolos, transcurriendo en ellos la experiencia del existir y nuestra relación con el mundo. Es en esa visión y en esa experiencia que deberemos insertar entonces aquellas mediaciones técnicas y teóricas de nuestra disciplina, para mirar la ciudad, para volver a mirar nuestros espacios, para volver a mirar nuestros espacios públicos, que hoy se nos plantea como grupo, bajo el desafío de profundizar esa mirada, de consolidarla, de conceptualizarla, entendiendo la cantidad de pensamientos, observaciones, percepciones y registros que pueden solaparse en la lectura de lo urbano. La idea de lecturas supone dos cuestiones para nosotros importantes. Por un lado, desde el punto de vista del planteo de esta denominación, que en algún momento pensamos directamente referirlo a representación, pero esta idea de lectura nos parecía que jerarquizaba la conceptualización de lo que para nosotros estaba directamente vinculado a una acción disciplinar, que era esta idea de pensamiento, pensar, reflexionar y proponer, digamos, como una manera de darle espesor a las decisiones de proyecto. Dice Solá Morales que cuando se conceptualiza una mirada, hay un pensamiento, un concepto previo o la búsqueda de él que se asiste de una herramienta para ser representado. Esto supone una tríada para nosotros inescindible entre lectura, pensamiento y representación, donde una cosa no puede irse con la otra. Y en esta idea de que tras una escala de representación existe siempre una escala de pensamiento. Por eso acompañamos estos comentarios con esta ficha conocida ya por ustedes seguramente del arquitecto Vivanco, donde muestra los distintos niveles de incidencia disciplinar, los distintos niveles de incidencia disciplinar, las distintas escalas de acción de la arquitectura y del urbano, de la definición de los espacios, esta idea, digamos, de la habitación al proyecto urbano, como algunos talleres mencionan, pero que marca esta idea también mencionada en su momento por lo que fue la Bauhaus, del diseño como temática integral, donde en cada una de estas escalas aparecen distintas incidencias de la disciplina y, por supuesto, de la interdisciplina. Estos mismos lugares que conocemos, cualesquiera de ellos, serán hoy mirados, leídos, decodificados bajo estos mismos conceptos que estamos analizando, pudiendo existir diferentes lecturas solapadas, donde siempre va a aparecer esta idea
de pensamiento previo y una manera de una mediación técnica para representarlo. Esta profundización de la mirada disciplinar, en algunos momentos de su formación, cuando hacían sus primeros relevamientos, hablábamos de los relevamientos racionales y de los relevamientos sensibles, fundamentalmente en este caso vinculado al urbano, donde aquellos relevamientos racionales, tangibles, medibles, registrables de muchas maneras, pero que sin duda es un conocimiento que se capta y se transmite. Cuando lo perceptivo tiene que ver más con los sentidos, con el sentir, con la percepción individual, con aquellas cuestiones difíciles de transmitir donde intervienen sin duda lo sensorial. Es entonces en esta idea de lo racional y lo sensible donde aparece el concepto de genius loci, que en realidad tiene que ver con esta idea de entender cómo se genera el sentir, la memoria colectiva, aquellas cuestiones que vinculan, además de lo arquitectónico, además de lo urbano, con el sentir propio de un lugar, que muchas veces es transmisible a partir de los códigos de representación o de los dispositivos técnicos que utilizamos para analizar lo urbano. Esta idea entonces de lo sensorial, que tiene que ver con una idea, como menciona en la placa, de una relación casi inconsciente entre expresión, percepción, experiencia, conocimiento e información. Y por otro lado, cómo es importante para nuestra disciplina la manera en que nosotros organizamos esta información. Y cuando digo esta información, hagan de cuenta que estoy diciendo este pensamiento, porque muchas cuestiones se solapan y es difícil de separarlas. Es entonces como esta idea del guión, nos gusta así llamarlo, vincula la arquitectura como texto y como relato, donde es importante marcar esta idea de que estos relevamientos, estas percepciones en determinado momento se ordenan, se jerarquizan, se potencian, se sintetizan, se descartan, pero se organizan para transmitir un conocimiento. Esta idea de que marca, según dice Solá Morales, marca la importancia de organizar la mirada y el discurso, que son como dos cuestiones que para nosotros van juntos. Ponemos como ejemplo a Gordon Cullen, que en su libro El paisaje urbano, esta ficha también conocida por ustedes, cómo de alguna manera el tema del guión, el guión gráfico, el relato a partir del dibujo arquitectónico, lo veremos luego cuando veamos alguna de las mediaciones teóricas, pero cómo el dibujo asiste a este pensamiento y a esta manera de organizar el relato. Es entonces que vamos a abordar en esta relación que les marcaba inicialmente, vamos a abordar dos cuestiones. Mediaciones técnicas, vamos a recorrer algunas de las mediaciones técnicas que asisten a lo urbano y también algunas de las mediaciones teóricas. Esta cuestión que tiene que ver con cómo, digamos, los lugares son para nosotros transitados a través de la experiencia y necesariamente necesitamos medios que nos los hacen accesibles y comunicables, como mencionaba centralmente al inicio de esta charla. Entonces vamos a abordar ahora una serie de mediaciones teóricas. ¿Qué significa la mediación teórica? En realidad son un corpus de ideas, nosotros hemos seleccionado algunas, es un corpus de ideas que las tomamos como voces disciplinares que han dado postura frente a la ciudad y frente al urbano, y han servido de base conceptual para distintos momentos de la arquitectura, de la cultura disciplinar, pero que han tenido que ver también con distintas maneras y particulares maneras de ser transmitidas y comunicables. Vamos a trabajar con dos cuerpos de mediaciones teóricas. Unas que tienen que ver con lecturas perceptuales, es decir, aquellas disciplinas, aún planteadas como arquitectos que han, o por otras disciplinas también, que han trabajado con esta idea de la percepción. Y por otro lado, otras lecturas que son sí bien disciplinares, bien digamos, del
del corpus de la arquitectura, de distintos momentos y distintas escuelas de la arquitectura que han planteado postura sobre la ciudad. Fíjense ustedes, esta placa, si podemos recorrer los momentos desde el 60 al 94, no son tantos años, se han desarrollado, y hemos seleccionado algunos, un gran cuerpo de ideas vinculadas a la ciudad como concepto. La primera línea responde a lo que yo mencionaba anteriormente, que eran las teorías perceptuales, es decir, aquellos pensamientos vinculados a la percepción desde las ciencias sociales, aún pensados como arquitectos o por arquitectos. Y el otro responde desde la arquitectura de la ciudad de Rossi, los vamos a recorrer muy rápidamente a todos, hasta los libros de Koolhaas, que ustedes ya conocen, que han sido en general voces que han dado postura en su momento a esta ciudad planteada por el movimiento moderno y en otros momentos a la metropolización de las ciudades. Recorriendo las líneas perceptuales, uno de los primeros autores que es interesante mencionar es Kevin Lynch. Kevin Lynch, desde una preocupación de los años 60 de la gestáltica, de poder encontrar la legibilidad de la ciudad, esa era su preocupación, recuperar la imagen de la ciudad. Esta ciudad que intenta leer como un texto complejo, desde las percepciones complejas de quienes la habitan, de quienes tienen la experiencia de desplazarse, de trasladarse, de usarla, de recordarla, de darle significado, de encontrar la legibilidad entre ellos, no una legibilidad vendible, sino una legibilidad que sale de hecho a partir de una encuesta que desde un trabajo de investigación se hace a habitantes de la ciudad de Boston. Esta idea entonces que persigue sistematizar la lectura de esta forma urbana, ahí vamos a encontrar muchas cuestiones que ustedes ya conocen, se transmite a través de diagramas de flujos, de referencias, es decir, es la manera en que empieza a encontrar la forma de leer estas coincidencias en términos de lecturas comunes posibles. Esta idea de identidad, de estructura, de relación espacial entre objeto y espectador, de significados emotivos desde la práctica colectiva. Esto es lo importante, estos no son hechos individuales aislados, sino que son búsquedas de lectura y de legibilidad desde la práctica colectiva. Y acá sí nos encontramos con esto que ustedes pueden conocer casi como una receta para abordar un relevamiento, pero que responde a parte de esta sistematización que hace Kevin Lynch, que tiene que ver con cómo podemos sistematizar la lectura de lo urbano, de la forma urbana. Esta idea de las sendas, los bordes o límites, los nodos, los mojones o hitos, los barrios, en fin, esto que parece una clasificación previa, intenta encontrarle un nombre a la coincidencia de lecturas comunes. Por otro lado, el paisaje urbano de Gordon Cullen, con una gran capacidad, fíjense estos textos, originalmente el texto es en inglés, luego tuvo su traducción y su edición en castellano, es un texto basado básicamente en el histrionismo y la capacidad de comunicación y de dibujo y de expresión del dibujo de Gordon Cullen, pero en realidad lo que se busca a partir de esta mediación técnica, tiene esa herramienta para poder transmitirlo, es analizar, es trabajar con un paisaje urbano casi como un sistema de representación visual. Eso es un poco lo que quería transmitirse en este texto. Es una manera de encontrar siempre los diálogos entre los objetos del lugar y el tiempo y el espacio, es decir, cómo se usan en el tiempo, en los distintos momentos del día, cómo se vinculan las relaciones, esta arte de relación entre edificios, espacios, vegetación, texturas, mercancías, gente, carteles. La idea de la narración. Esta idea de alguna forma que tiene que ver con el relato, con la sorpresa, con la curiosidad, con
con el relato, con la sorpresa, con la diferencia, con la curiosidad, con la variedad. Fíjense cómo el dibujo arquitectónico puede transmitir con mucha maestría texturas, luces, sombras, movimientos. Y siempre la arquitectura, como hecho material, es fondo, es contraste. Es decir, vamos a ver, a diferencia de otros autores, que tanto la arquitectura como fondo y como telón es parte de una escena, no es escenario solamente, es parte de una escena donde los habitantes, la vegetación, las texturas, un solado, los vehículos, los carteles, en fin, se había trabado. Las texturas, el movimiento, la forma, la materialidad, los contrastes, todo esto son como protagonistas de este paisaje urbano que soporta toda esta variedad de pensamientos. Fíjense cómo aparece con mucha claridad, estos son otros guiones, estas notas, podríamos mirar esto y recordar aquellas notas que hacía Le Corbusier cuando recorría cuando recorría el Oriente y sacaba en su cuaderno de notas sus pequeñas apuntes, ¿no? Esta idea del dibujo junto con la nota, con la aclaración, con la referencia, ¿no? Otros ejemplos de estos que vinculan nuevamente esta idea del guión, del relato, de la narración y de la construcción de una forma visual del texto. Otro de los autores, en este caso, desde otra disciplina, desde la historia, desde la literatura, Michel de Certeau, con su libro La invención de lo cotidiano y sus artes del hacer, son una serie, lo mismo que veremos en adelante a Jacques Perec, son autores que intentan provocar con su mirada sobre lo urbano, provocar como reacción a esta idea de la ciudad que crece, esta idea de la ciudad masificada, esta idea de la ciudad como expresión material del capitalismo, del consumo. Entonces, lo que propone Michel de Certeau es analizar las maneras de hacer, las maneras de hacer y de producir y de consumir, pero a la resistencia de la producción y del consumo. Las maneras en que nos movemos en la ciudad casi mirando aquellas cuestiones como crítica y como una manera de resistirse a eso, como un acto de resistencia, no me salía exactamente esa frase. De cómo la ciudad se usa y se apropia, pero básicamente desde la práctica, donde todo objeto que se produce puede generar un vínculo con la ciudad. Entonces, estas ciudades de Michel de Certeau es una ciudad que se lee, es un texto que se lee, es un texto que también deja mensaje. Entonces, en esa dualidad de leer y ser leído, se centran un poco las intencionalidades de autores como Michel de Certeau, donde las imágenes, los sonidos, el espectáculo, todo es un insumo para la mirada y para la expresión. Y justamente en este arte del hacer, lo que se busca es la práctica del espacio. Una de las cosas más interesantes que nos gustaba compartir con ustedes es este concepto que plantea Michel de Certeau, que tiene que ver con la transhumancia del caminante, es decir, cómo el caminante desde la práctica del espacio está en un lugar, está en otro, observa, es observado, se siente observado y observa a los otros. Este cambio, esta mutación de roles, donde todo esto, me parecía buena esta frase, donde todo relato en esta lógica es un relato de viaje, es un relato de moverse por lo urbano, es una práctica del espacio, es un relato que organizan andares por lo urbano. Este texto sacado del capítulo Mirones o Caminantes de Andares de la Ciudad, que dice subir a la cima del World Trade Center, Michel de Certeau no eligió
línea, digamos, fotográfica, sino que estas fotografías pertenecen a Errázuriz, es otro fotógrafo que a partir del texto de Michel de Certeau hace esta composición fotográfica, pero sí el texto que dice, subir a la cima del World Trade Center es separarse del dominio de la ciudad. Su elevación lo transforma en mirón, lo pone a distancia. Habrá que caer después en el espacio sombrío de las muchedumbres que visibles desde lo alto, abajo, ¿no ven? Es como esta idea de que cómo la ciudad también masificada anestesia, nos quita de contexto, no sabemos muy bien dónde estamos, no sabemos ver. Conceptos de esta naturaleza retoma también Georges Perec en el libro Especie de Espacios, que ustedes seguramente conocen o han visto en algún momento, en teoría, etc. Donde justamente, ahora sí, desde la literatura, provoca esta idea de que cómo hacemos para salir de la indiferencia y la alienación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Interrogando al espacio, interrogándolo tanto como podamos, tanto como creamos necesario, casi a forma, casi paranoicamente, ¿no? Esta idea de que el espacio cotidiano tiene un carácter protagónico, ¿no? Protagónico en cuanto a todo lo que se genera en él, esta idea que se propone dentro de lo que son estudios y elucubraciones de espacios y de objetos. Este concepto de que el espacio es el espacio vacío, el vacío es el espacio y todos los objetos están en función de él y lo determinan o no, pero están dentro o fuera, y el espacio es uno. Esta provocación, nada nos llama la atención, no sabemos ver. Y como no sabemos ver, aparecen en sus propuestas, este es un libro muy chiquito, se lee en instantes, que tiene que ver, si ustedes ven, hasta la mediación técnica, es decir, lo que se elige para mostrar lo que se piensa, la mediación técnica que se elige para representar aquello que estoy pensando. Este pensamiento de provocación en la centralidad del análisis del espacio, como concepto, fíjense que aparece hasta la linealidad, la columna central, unificando la idea de espacio, y hacia ambos lados van apareciendo infinidad de definiciones que lo completan o que lo particularizan. El espacio, espacio libre, espacio prescripto, falta de espacio, espacio vital, etcétera, etcétera, etcétera. Esta idea de los trabajos prácticos, que propone también como ejercicios de observación, observamos la calle, anotemos todo lo que vemos, absolutamente todo, descifremos un trozo de ciudad, clasifiquemos, continuemos. Esta tipografía que no responde a una convención, sino que el mismo orden tipográfico sale de la lectura anestesiada, diría él, del uso del renglón, de la línea horizontal de izquierda a derecha, sino que utiliza otros mecanismos para comunicarlo. Esta idea de ordenar, escribir, representar, leer, gozar, manipular, olvidar, rastrear, todos juntos como parte del abordaje de una cuestión vinculada a la investigación sobre el urbano. Y ahora vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con la segunda de las líneas de textos que les presentábamos. Son todos textos que ustedes conocen. La intención nuestra es, a partir de esta materia, ponerlos nuevamente sobre la mesa. Esto no significa que sean para nosotros autores, los únicos autores referenciales de la cultura disciplinar, pero así como lo hicimos en el registro 1, que intencionalmente mencionamos algunas cronologías, intencionalmente rescatamos algunas voces para nosotros distintivas que vinculan con una manera de pensar sobre el hacer ciudad, del pensar sobre el urbano, y una manera particular también de expresarlo. Y en esa mediación y ese vínculo entre ambas mediaciones es que apareció, digamos, la idea de tomarlos. Un autor distintivo es Aldo Rossi en el libro La arquitectura de la ciudad. Aldo Rossi es un arquitecto
que estuvo influenciado por Kevin Lynch, sin duda. Esta idea, digamos, de Kevin Lynch desde la psicología descubre conceptos urbanos formales. Y en esta cuestión también es bueno tener en cuenta que Aldo Rossi pertenece a un grupo de la disciplina, un movimiento, no sé si llamarlo movimiento porque es una clasificación un poco fuerte, pero sí pertenece a un grupo de autores que se han vinculado en esta idea, digamos, que han intentado constituir una manera diferente de aproximación a la arquitectura. En algunos momentos mal juzgados, pero exclusivamente juzgados desde lo formal, pero lo formal en realidad tiene que ver con una manera de aproximarse, no exclusivamente del hacer. Estos autores como Aimonino, Tafuri, Giorgio Grassi han construido la Escuela de Venecia, una escuela de prestigio, digamos, en la arquitectura, y han construido esta tendencia italiana donde se han desarrollado varios de estos pensamientos. Esta idea, digamos, de la ciudad entendida como proyecto, casi el pensar a la casa como una gran ciudad, a la pequeña casa como una gran ciudad, o a la casa o a la ciudad como una gran casa, esta idea de la ciudad como proyecto, pero de dónde nos asistimos, a partir de qué elementos. Un proyecto que es arquitectónico y es cultural. Esta idea de rescatar la historia de la tradición. Piensen que esto es un movimiento que viene a contracara del movimiento moderno, de este urbanismo de tabula rasa, de este urbanismo del arrasar y el construir la ciudad de cero. Aparece esta reivindicación de la ciudad, aparece esta reivindicación de la historia de la ciudad, y rescatar en la historia dos cuestiones. Por un lado, este proyecto que modeliza las formas, que las reduce a encontrar en la historia registros de la tradición y aquellos tipos formales que han tenido coexistencia en el tiempo, que han podido sostenerse en el tiempo. Y desde allí sacar un recurso de un repertorio formal para la intervención en la ciudad. Muchos son los conceptos, esta idea de interesante en la forma de representar este pensamiento. Era un momento, un pensamiento que pensaba más en la ciudad como escenario, digamos, se pensaba más en el valor de los lugares que de las personas. Fíjense que son dibujos abstractos, dibujos donde no aparece la gente, no es Gordon Cullen, verán que es lo contrario. No aparece la idea de transmitir esta vivencia, sino de encontrar a partir de los elementos de la historia estos conceptos de tipo, de tipología, casi como una idea de una base analítica de la historia que nos permite reconsiderarlo como un instrumento del proceso proyectual. Esta idea de analogía, de mecanismos, digamos, análogos, en la construcción del pensamiento como pensamiento científico, el pensamiento análogo que de alguna manera incorpora al pensamiento lógico, que era solamente el desarrollo, digamos, de la palabra, de la sucesión de la palabra. El análogo se permite aún un pensamiento hasta más irreal, generar analogías que a veces no son propias. Dentro de esta cuestión es muy importante en Aldo Rossi la idea, digamos, de la memoria, ¿no? Y esta distinción que se hace en la ciudad, un poco a contracara de lo que el movimiento moderno planteaba, esta idea de sostener a la ciudad como en dos tejidos que coexisten. Por un lado el monumento, es decir, la construcción del monumento, y por otro lado el tejido residencial. Esta idea de jerarquizar estas dos distinciones dentro de lo que es lo urbano era interesante, y cuando al principio hablaba de modelo, hablaba de que siempre aparece la modelización en términos tridimensionales de este tipo de pensamiento, donde se trabaja con conceptos, como les decía, de tipo y de tipología, y justamente la perdurabilidad de la forma en la historia. Por eso rescata estos tipos desde la historia. Y la memoria será lo que hará de esto el sustento de perdurabilidad
¿Preparó? Estos, perdón, Estamos. los micrófonos, chicos, por favor. Jessica, gracias. Y la memoria es justamente lo que supone como el gran responsable de poder sostener esta vinculación entre la historia y el presente. Muy bien, otro de los autores, pasamos a otra categoría totalmente distinta, otro de los autores que rescatamos en el 78, un libro que se llamó Aprendiendo de Las Vegas, de Venturi, Brown y no me acuerdo nunca, Scott Brown. Este momento de la arquitectura, de un pensamiento de un grupo de arquitectos americanos, en una banalidad americana vinculada más al movimiento pop y a ese momento, digamos, de la cultura americana, toma como una especie, digamos, es una voz que en realidad lo que nos pone delante es esta provocación de sacar, digamos, de sacar de lo cotidiano y de lo banal cosas que vuelven a ponerse se vuelven a plantear con nuevos significados. Es decir, tomar aquellas cuestiones que todos conocemos y darle un significado vinculado al análisis de lo que es lo urbano y la ciudad. Es sin duda una provocación, es casi el pensar en una arquitectura, en una ciudad vinculada a lo quiche, a lo banal, a lo efímero, y justamente lo que hace es encontrar sus modelos, digamos, en los entornos más banales y más triviales de Norteamérica. Y eligió para eso Las Vegas. Entonces analiza en este texto la calle Strip de Las Vegas, esta calle central que tiene 6 kilómetros 700, y lo analiza no tanto la forma arquitectónica, sino la comunicación de los elementos que la arquitectura sostiene. Entonces le da la misma trascendencia a una fachada que a un cartel luminoso, que a un cartel de estacionamiento, es decir, todo lo que hace a la escenografía montada para el espectáculo de esta ciudad banal. Lo feo, lo banal, la referencia de la ciudad, esta vida compleja, contradictoria, el espectáculo del ocio, para él ahora son como los valores simbólicos, ¿no? Entonces, a partir de qué cuestiones las analiza. Vamos a ver que nuevamente aparecen algunos diagramas, pero no son diagramas que estén mostrando la arquitectura, sino lo que ocurre entre la arquitectura. Hay referencias, hay intensidades, hay algunos diagramas, hay algunas cuestiones, pero lo que se hace, y en esto se va pareciendo a los autores que veíamos anteriormente, hay como una observación de lo cotidiano. Esta idea de la vitalidad, la variedad, el colorido y fundamentalmente cómo la arquitectura asume un rol de seducción dentro de lo que es el consumo y el ocio. Esta ciudad viva, compleja y contradictoria. Y él la pone en escena como una manera de contradecir a la ciudad blanca, limpia, ordenada del movimiento moderno. Y no solo lo toma en estos términos, sino que su propuesta teórica trabaja con dos símbolos. Uno es el pato y otro es la caja decorada. Piensen en el arte pop, piensen en la caja, en la lata de sopa de Andy Warhol, es decir, ese es el contexto cultural que les mencionaba anteriormente. Esta idea del pato, que es un poco como el deterioro de la planificación del paisaje urbano americano, del paisaje americano. Es un símbolo que la arquitectura se apropió de él, según ¿no? Venturi. Esto es una gran provocación. Y en cuanto a la caja decorada, que es el otro símbolo, piensen en las cajas blancas del racionalismo, es entender que hay una forma, un contenedor, independientemente pensado de lo que es la arquitectura y que puede servir para muchas cuestiones. Esto entre lo lúdico y lo simbólico de alguna manera sostiene este pensamiento. Otro de los autores, Rem Koolhaas, en Delirious, Nueva York, no me voy a detener demasiado en esto porque seguramente son los autores que más conocen, pero es importante compartir
este primer concepto de Koolhaas, que es cómo escribir un manifiesto sobre una forma de urbanismo para el último cuarto del siglo XX, en una época hastiada de ellos. La funesta debilidad de los manifiestos es su inherente falta de pruebas. El problema de Manhattan es todo lo contrario, es una montaña de pruebas sin manifiesto. Este libro se concibió en la intersección de estas dos observaciones. Se trata de un manifiesto retroactivo de Manhattan. Es escribir la teoría después de que la ciudad se construyó. ¿Y a partir de qué cuestiones? Bueno, toda esta lectura que él hace de la teoría de episodios discontinuos es lo que él un poco rescata en esta idea de manhattanismo, donde también aparece esta idea de una teoría no formulada, ¿no? Del evento, de la arquitectura construida en sí misma. Por otro lado, temas de programa que tienen que ver con cómo se fueron definiendo estos nuevos programas de esta ciudad que crecía como podía, con plan, sin plan, de una manera, digamos, donde era difícil de distinguir cuáles eran las cuestiones que respondían a una idea previa o a un fallo, esta idea de fallo o acierto como una idea de definir esta teoría del manhattanismo. Y como siempre trabaja esta idea del bloque, digamos, como la estructura narrativa de la ciudad. Piensen ustedes cuando lo veíamos en las cronologías intencionadas, Gandelson hace alusión a esta lectura de trama y objeto, y es un poco donde se asiste Ren Koolhaas para trabajar con este nuevo manifiesto escrito sobre la Manhattan ya construida. Rápidamente Raúl Krier en el espacio urbano, esta idea de rescatar ante la posibilidad de pérdida del espacio urbano europeo, empieza con toda una cuestión analítica y clasificatoria. Nuevamente, ¿no? Aparecen un montón de registros que lo que intentan es tipificar, poner a disposición, desde lo analítico, pero desde lo proyectual también, con la intención de traducirlos en elementos tipológicos que definen el espacio urbano. Aparecen esquemas, ¿cómo lo representa? Esquemas, tipologías, morfologías, funciones. En otra parte del libro, otro tipo de análisis y otro tipo de diagramas que no nos vamos a detener ahora. Otro de los autores, Colin Rowe, en La ciudad collage, que intenta, de alguna manera, entender desde la complejidad de la ciudad esta idea de que todo tejido en coalición genera un espacio interesante de acción, ¿no? Es como una posibilidad de acción. Entonces, en esta idea de ciudad, de trama, de ciudad compleja, aparece esta idea de la necesidad de reconfigurar la imagen de la ciudad moderna. Es como una contracara, ¿no? Toda esta propuesta es una crítica a este modelo de ciudad del movimiento moderno. Por eso los elegimos, porque fueron voces que en la intencionalidad se encontraban, digamos, ¿no? Entonces, a la ciudad de tabula rasa le respondemos con tejidos en coalición. Y aparece allí la crisis del objeto, la crisis de la textura. Entonces, el edificio se vuelve un objeto en un fondo vacío que representa la calle. Fíjense cómo se representa. Muchos ejercicios hemos hecho en varios talleres sobre este tema en los años superiores, estas maneras de entender a la totalidad y la parte, digamos, cómo la parte puede alterarse y no alterarse en la totalidad, en esta idea de lo que significa conceptualmente el collage, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Esta idea del edificio que es un objeto en un fondo que puede recibirlo, donde ni siquiera la traza es parte de los elementos que se analizan. Siempre el lleno y el vacío como dos elementos que se sopesan. En esta idea, ¿no?, que les decía, donde hay tejido en colisión, hay desechos intersticiales. Entonces, en estos intersticios está la capacidad de acción. Y la mira a la ciudad, esto es interesante, porque nuevamente en esta contracara al racionalismo, lo mira de dos maneras, dice, hay dos maneras de ver y de actuar en la ciudad. La manera del erizo o la manera del zorro. El erizo, con sus espinas, aísla a lo que lo rodea.
y es un poco la idea del objeto en la ciudad racionalista, el objeto posado en el vacío. Mientras que el zorro es el accionar en la ciudad orgánica, el meterse, el husmear, el encontrar el vacío donde instalarse, el esconderse, el aparecer, esta idea, digamos, del intersticio como zona de operación desde lo urbano. Son como las dos metáforas o los dos símbolos que usa Colin Rowe para poner sin duda en valor esta idea de la ciudad orgánica del zorro. Y luego, esto ya lo conocen, son un poco los conceptos que él transmite vinculados a lo que es la armonía entre elementos de distintas partes, de distintos orígenes, con objetos de diferentes funciones y condiciones diferentes, esta idea de interacción entre, de todos para formar un todo, es decir, esta idea de, no es mezcla, por eso es collage, porque hay como una acción de cuál es la relación que se establece entre las partes. Bueno, tanto el edificio como la ciudad representa el orden, por eso pone en valor el objeto, pero el objeto puesto en la ciudad, es decir, ambos juntos son responsables de establecer la representación del orden, y por otro lado, esta idea, porque estos no son instancias, no es un tema menor, no son instancias proyectuales, sino que son ejercicios disciplinares. ¿Por qué? Porque encuentran en la ciudad, que esto es lo más importante, un elemento didáctico. Dentro de lo que son las mediaciones técnicas, vamos a ver dos, el croquis y la fotografía. Pero hay una cuestión que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con esta idea que leíamos al principio, de que la experiencia de los lugares pasa necesariamente por los medios que nos la hacen accesibles. Un concepto que dice Gilles Deleuze, un poco desde la filosofía, que tiene que ver con que no hay experiencia estética, científica o filosófica si no hay mediador o mediadores y mediaciones. Es así que la arquitectura y el paisaje urbano tienen una doble condición: la necesidad de mediación y la condición mediática. La arquitectura y el paisaje urbano son eventos, suceden, y también son acontecimientos, están conducidos por una tecnología que los hace trascender culturalmente. Es entonces que vamos a analizar ahora algunas de las mediaciones técnicas que tenemos, que hemos seleccionado como distintivas dentro de lo que es la transmisión de un pensamiento arquitectónico. Dentro de lo que es el croquis, si hay un arquitecto que ha hecho del croquis una manera distintiva de comunicar, es Le Corbusier. Nosotros seleccionamos algunos de los croquis del Viaje a Oriente, un libro lindísimo que les recomiendo leer, porque realmente es a partir de este viaje y de estas notas que Le Corbusier en su en su cuaderno de bitácora, en su libreta de bolsillo, empezó a construir una teoría base de proyecto. Y creo que de todo esto se trata, ¿no? De cómo a partir de estas cuestiones cada uno de nosotros construye o intenta seleccionar elementos que sirven para la construcción de una teoría base de proyecto. Piensen ustedes en sus proyectos finales de carrera cuando menciono esto, ¿no? Entonces son estos croquis rápidos, esta nota, esta manera de organizarlos, luego repasarlos, pero que sin duda abordan una mirada e intentan captar, casi con la idea de paisaje, seleccionar aquellos datos que me quedo transmitidos simplemente con una lapicera en un cuaderno, pero que de alguna manera solo eso lo seleccionó y llegaron para quedarse. Estas son de otro libro hermoso de Le Corbusier, Cuando las catedrales eran blancas, que fue su primer visita en barco, su primer visita a Estados Unidos, donde descubrió la realidad del paisaje americano. Esto que al llegar y al irse desde el barco, como perfil destacó, que fue sin duda significativo en la formalización de la ciudad de alta densidad para Le Corbusier. O estos otros, que eran sus pensamientos sobre el Plan de Buenos Aires,
o esta visión que le permitió, luego de conocer el aeroplano, esta vista aérea, le permitió captar a partir de esa técnica que le puso a disposición la mirada global del territorio, este nuevo punto de vista de lo territorial, ganó Le Corbusier la escala territorial, la escala regional, la escala urbana. Y allí aparecieron los grandes planes urbanísticos de Le Corbusier. Esto es una imagen que muestra un pensamiento sobre lo que fue el plan de Le Corbusier de Río de Janeiro. Otros arquitectos, muchísimos que han trabajado con croquis, el uso del color para transmitir justamente esta idea de la arquitectura como escenario, como contenedor, la espacialidad de la arquitectura. Estos son algunos croquis, dibujos de Luis Kahn sobre Venecia y sobre la plaza del campo de Siena. Otros, la Acrópolis de Atenas. Y sin duda, también el croquis cuenta proyectos, o cuenta momentos del proyecto. Esto que veíamos en la presentación que hizo el otro día Matías, que decía con sinceridad que mostraba croquis que habían aparecido como una manera de adelantarse o de poder transmitir algo que estaba imaginando para su proyecto, y aparece en un momento previo. Bueno, también aparecen los grandes arquitectos, estos croquis, que adelantan a lo que luego sería uno de los grandes proyectos de la cultura disciplinar, como fue el Sea Grand Building. Alvar Aalto, intento no hablar de la calidad o la capacidad de la capacidad técnica de estos dibujantes, arquitectos, pero sin duda, para poder transmitir lo que transmiten, hay un pensamiento que guía aún esa capacidad para poder sintetizarlo en estos dibujos. Oscar Niemeyer, en lo que fueron los esquemas básicos del Palacio de Justicia de Brasilia. Fíjense cómo con pocos elementos, cuando aparecen, o bueno, el croquis con la nota, el croquis con la gente, el croquis con la vegetación, el color, casi pareciera que son como apuntes propios para aquellas cuestiones que vinculan a decisiones de proyecto. Clorindo Testa, bueno, hay millones, ¿no? O esta nueva tendencia ya establecida en el mundo de los croquiseros urbanos, que quizás con miradas más de traducciones más literales, más realistas, pero sin duda son maneras de ver y de representar los pensamientos del urbano. Hay una selección en esto casi como la hay cuando se utiliza la fotografía. O justamente la renderización que nos hace imaginar como real lo que aún es una instancia de proyecto, pero que sin duda ha modificado la manera de transmitir el proyecto, a devenir. Digamos, hay una idea de finitud y de realismo que es casi fantasioso, pero que ya acostumbramos a consumir como una manera de transmisión del proyecto arquitectónico. Y otro de los temas que quería, como mediación técnica, quería mencionarles, era sin duda el de la fotografía. Esto que dice Baudrillard, que fotografiar no es tomar el mundo como objeto, sino construirlo, hacerlo devenir a través de 1000 facetas. Justamente ese es el pensamiento que se construye a través de la fotografía, ¿no? Construyo mundo a través de la fotografía. Muy difícil de no vincularlo a esta idea de paisaje, de adorno, de paisaje como recorte cultural. Esto es lo que propone la fotografía, que por otro lado, en este mix simplemente lo que mostramos es una variedad de opciones de fotografía que ha encontrado sin duda la ciudad y el urbano en esta técnica un elemento distintivo para la transmisión de su pensamiento, ¿no? Esta idea, digamos, de la experiencia fotográfica como una cuestión primordial, esta visión condicionada por una técnica que de alguna manera tecnifica la mirada, pero no la intencionalidad de la mirada,
que es una manera también de abordar, digamos, la concreción de un nuevo campo visual que se plantea a través de esta técnica. Interesantes son cómo a partir de la técnica de los dispositivos aparece esta manipulación de la imagen, manipulación en términos de edición, de contraste, de recorte, de selección, ¿no? Esta idea que permite justamente vincular a la arquitectura y el urbano como protagonistas en muchos del repertorio de posibilidades que pone a disposición esta técnica, ¿no? Justamente esta idea de secuencia, que luego a partir de la composición del relato fotográfico es interesante para lo que significa el repertorio de la mirada y representación de la arquitectura. Acuérdense cuando hablábamos del guión, de la arquitectura como relato, de la arquitectura como texto. Fíjense cómo la fotografía, sin duda, pone esto a disposición. Estas fotos que vimos pertenecen a Claudia Waslet, una docente de la facultad. Algunos de ustedes estarán haciendo la electiva con ella de Arte y Ciudad. Es arquitecta, docente, amiga y una gran fotógrafa, y con mucha generosidad nos ha facilitado estas fotografías. Y me gusta mucho esta imagen porque muestra como Claudia, en un viaje que he hecho a Chile, donde son a Santiago de Chile, las fotos que acabamos de ver, compuso esta imagen como la tapa del CD que contenía esas fotos. Entonces me gustaba porque cuando hablamos de transmisión, de texto, de guión, de selección, etc., me parece que los temas empiezan como a unirse, y me gustaba como una manera de cerrar esta idea de la fotografía. Antes mencionando cómo esto sí cambió nuestra relación con el mundo y nuestra relación con la abstracción del territorio. La fotografía satelital nos muestra un mundo al que antes no llegábamos, la percepción de un mundo donde hay individuos del cual nos abstraemos, pero que sabemos que están. Hoy nos podemos acercar desde lo satelital hasta un Street View donde podemos ver una escala urbana y el cartel de la puerta de una casa. Es decir, esto que nos permite hoy el Google Earth, la fotografía satelital, estas visiones parciales o generales, el dron, realmente hacia lo que es lo urbano y lo territorial, ha acercado, nos ha puesto a disposición un repertorio sin duda que creo que ha sido la gran revolución para lo que es el conocimiento del urbano, y particularmente el urbano vinculado a lo que es la lectura del espacio público, ¿no? Entonces, para finalizar, dos cuestiones. Por un lado, entender, digamos, que para nosotros esto es una idea, una teoría del paisaje urbano debe estar hoy inserta sin duda en una teoría de los medios. Nosotros le agregaríamos de medios técnicos y teóricos. Un poco de eso se trata. Es decir, cuáles son estos, a partir de qué elementos construimos nosotros nuestra teoría sobre el paisaje urbano, especialmente sobre el espacio público. Este texto de Solá Morales, para terminar, nos parecía que era muy, muy interesante, porque nos plantea este desafío, diciendo que el mundo que narramos con las imágenes del paisaje y de la arquitectura, pero también la arquitectura y el paisaje mediatizados por imágenes, son, hoy por hoy, el envoltorio posible de nuestra aglomerada soledad. Este es un poco el desafío que se nos plantea, de pensar en una instancia de reflexión y de crítica, principalmente para la definición de las consideraciones teóricas que guían nuestras acciones de proyecto frente a lo que es espacio público. Es decir, cómo conceptualizamos el espacio público y qué medios teóricos y técnicos utilizamos para ello. Esto último vincula, les diría, hasta con lo que puede ser su postura o su proyecto para la entrega final de esta materia. ¿Por qué? Porque en ningún momento desvinculamos estas dos cuestiones.
los medios, el pensamiento, la observación, el pensamiento, los propósitos previos, los medios teóricos y los medios técnicos que utilizamos para transmitirlos. Un poco de eso se trata. Y vinculado al texto de Baudrillard, que hablaba de esta idea, digamos, de el envoltorio posible de nuestra aglomerada soledad, creo que es interesante retomar en algún momento esa frase, pensando en cómo nosotros definimos o intentamos construir, ya lo empezamos la clase pasada, una teoría, un bagaje teórico que nos permita también transmitir de alguna manera esta aglomerada soledad que estamos viviendo a través de esta pandemia que nos está azotando cada día más. Entonces, creo que ahí se amplía nuestro campo de reflexión y vinculamos a un presente donde todo lo que hemos visto en el pasado de alguna manera debería ser lo que nos nutre. Así que bueno, por mi parte nada más.